respecto al último caso, entonces tenemos gente que estaba en UCI, es época de pandemia en su apogeo. Este es un paciente que ahí en la tomografía vemos un patrón tanto de vidrio esmerilado como tenemos consolidaciones que tienden a ser basales y periféricas, es decir, tenemos una neumonía que es multilobar con un patrón muy característico de infección por SARS-CoV-2. Entonces, el caso es varón de 76 años con un antecedente de diabetes mellitus tipo 2 y obesidad con diagnóstico de neumonía multilobar por SARS-CoV-2, requerimiento de soporte vasopresor y ventilación mecánica invasiva, cubrimiento antibiótico con piperacilina tazobactam, presentando una hipercalemia a la cual se le inicia solución polarizante y infusión de bicarbonato. Tiene una creatinina en 7 y un nitrógeno ureico en 82. Si bien no sabíamos valores previos de creatinina, si miramos la clasificación de Akin, técnicamente está cumpliendo con una Akin 3, una creatinina que es mayor a 4 miligramos sobre decilitro. Entonces, estamos teniendo un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda. Tenemos aquí comparativos en 2 días distintos. La tirilla de gases arteriales, esta es tal cual la que sale en la maquinita. En el lado izquierdo vamos a tener el día 1, lado izquierdo, el lado derecho tenemos el día siguiente de iniciado el manejo de solución polarizante y la infusión de bicarbonato. Entonces vamos a iniciar a valorar, en este caso iniciamos con pH 7.26, es decir, tenemos una acidemia, miramos la presión de CO2, está normal, y miramos en este ladito que se encuentra el bicarbonato que nos muestran aquí es un bicarbonato estándar, que se encuentra disminuido, ¿sí? 17.2 es inferior al valor de referencia que es 22. Entonces tenemos de entrada una acidosis que es de tipo metabólico. Si miramos el anion gap, tenemos una anion gap en 19, entonces tenemos una acidosis metabólica con anion gap aumentado. Si miramos otra cosa que es importante mirar, y sobre todo en los pacientes que tienen soporte vasopresor o que están inestables hemodinámicamente, es el nivel de lactato como marcador de perfusión, pero también el lactato es la forma disociada del ácido láctico, que también es un ácido que me puede aumentar el anion gap. Entonces, si recordamos en el caso, tenemos un paciente que tiene una creatinina de 7, BUN de 82, es decir, no está cumpliendo criterios de injuria renal aguda, Akin 3, indicación para probablemente iniciar diálisis. Entonces tenemos un paciente que tiene una acidosis metabólica con anion gap aumentado, probablemente secundario a una insuficiencia, una injuria renal aguda Akin 3. Gases arteriales son previos al inicio de solución polarizante y el inicio de la infusión con bicarbonato. Algunas veces se puede iniciar bicarbonato, sobre todo en estos pacientes que tienen unos cuadros que se sabe que tienen una temporalidad, como los pacientes con infecciones por SARS-CoV-2 que se complican. Se les puede dar cierta chance para no iniciar diálisis dando infusiones con bicarbonato. Entonces, probablemente eso fue lo que explicó por qué motivos iniciar el bicarbonato en este paciente. En el control al día siguiente, entonces vamos a tener un pH que está disminuido en 7.10 con una presión de CO2 que ya se ha aumentado significativamente. Estaba en 37 y ahorita el día siguiente ya estamos en 57. Aquí miramos un bicarbonato aún más bajo, 15.3, y un anion gap todavía aumentado en 15. Entonces, si miramos los gases arteriales iniciales, tienen una acidosis metabólica sin trastorno respiratorio, es decir, con una respuesta compensatoria adecuada. Si miramos los gases del día siguiente, tenemos una acidemia aún más significativa, una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. Hay algo como un tip, es que las respuestas compensatorias del CO2, la respuesta compensatoria respiratoria, nunca va a ser por encima de 55. Si tenemos una presión de CO2 por encima de 55, así sea que tengamos la sospecha que hay una respuesta compensatoria, no lo es, porque presiones de CO2 por encima de 55 significa que está restringiendo mucho la frecuencia respiratoria, y eso no puede suceder libremente, puesto que la oxigenación y las presiones de oxígeno son aún más
importantes a nivel del centro de control al centro respiratorio y tiene un estímulo mucho más fuerte. Entonces, por encima de 55 ya sabemos que tiene sí o sí una acidosis respiratoria, bien sea como trastorno primario o no. Entonces, vemos que de la noche a la mañana, de un día a otro, un paciente con ventilación mecánica está haciendo una acidosis respiratoria. Eso es bastante extraño, pero si miramos lo que se tomó como conducta, que fue la infusión con bicarbonato, pues podemos darnos cuenta por qué de un día al otro aumentó tan significativamente la presión de CO2. Y es que si recordamos, si damos bicarbonato a un paciente con acidosis, pues lo que va a pasar es que el bicarbonato acepta el hidrogenión, se transforma en ácido carbónico y el ácido carbónico se va a terminar disociando en CO2 y agua. Esa es la manera de neutralizar por parte del bicarbonato. Si tenemos un paciente en ventilación mecánica, el paciente en ventilación mecánica sí o sí va a tener un compromiso en la respuesta de la frecuencia respiratoria, es decir, está a merced de lo que el ventilador haya puesto como frecuencia respiratoria. Si iniciaron infusión con bicarbonato, pero no ajustaron la frecuencia respiratoria, aumentaron un poco más para poder expulsar ese CO2 que se iba a producir, pues entonces vamos a tener un trastorno asociado, que es en este caso la acidosis respiratoria, haciendo que hayamos tenido un efecto contraproducente, que es un pH aún menor con respecto al previo que no era sin la infusión de bicarbonato. Entonces, en este caso es especialmente importante, sobre todo porque es un paciente que estaba con soporte vasopresor. El soporte vasopresor, cuando tenemos pHs muy bajos, justamente desde 7.1 hacia abajo, pues tenemos una desensibilización a las catecolaminas. Entonces hace que el paciente requiera dosis más altas de sustancias adrenérgicas, de catecolamina, en este caso era norepinefrina, para poder mantener una presión aceptable. Entonces, este es como el último casito que quería que revisáramos, en un caso de que se presenta un trastorno respiratorio, pero porque tenemos un paciente en ventilación mecánica, al cual no se le ajustó una frecuencia respiratoria con respecto a las demandas que estaba teniendo en el momento. Entonces, ese es como todo el cuentazo, todo el carretazo, que yo sé que es bastante extenuante, es complicado entenderlo así de buenas a primeras, que de pronto con ver bastantes casos es como que te vienes a coger un poquito más de experiencia y más confianza en analizar los gases arteriales, recordar siempre la historia clínica como base diagnóstica y que los gases arteriales no son una prueba para hacer un diagnóstico, sino para mirar al paciente como desde una lupita, un lente diferente e integrar todo lo que ya se ha visto del paciente y confirmar y entender cuáles son los procesos fisiopatológicos que se están presentando. Lo siguiente como de recomendaciones, siempre tener un esquema de lectura y que intentar que no varíe, puesto que así evitamos olvidar mirar ciertos parámetros que pueden ser importantes. Eh, Básicamente todo el tiempo que hablamos fue de trastornos ácido-base y queda pendiente pues ya como tarea la evaluación de la oxigenación y la evaluación de la perfusión, que de pronto es el tema más complejo, quizás el que menos nos toca como médicos generales y termina siendo más de pacientes en unidad de cuidados intensivos, pero que también es importante revisar en algún momento. No siendo más, agradezco a los que sobrevivieron toda la charla, porque es bastante larga y es difícil quedarse uno todo este tiempo escuchando cosas que pueden ser muy, muy complicadas, pero espero que con los casitos hayamos de pronto eh, explicado un poquito lo que había quedado pendiente y se haya podido entender lo que, lo que quedaba de pronto sueltico con la explicación pues, inicial de los trastornos y de la lectura de los gases arteriales. No siendo más, creo que ha sido todo por hoy.
Muchas gracias por el espacio y por quedarse con tanto rato que tomé también. Damos por terminada la sesión de hoy. En serio, Daurin, muchísimas gracias a todos los asistentes. Que tengan una feliz tarde.